Estoy muy contento ya de vuelta a las labores de la iglesia. Ustedes saben que cuando un padre tiene un hijo, tiene 5 días hábiles, libres, así que he aprovechado de estar en casa ahí con Javiera, Tiare, en los cuidados, durmiendo poco, pero ya estamos acostumbrados, así que no pasa nada. Y contento de que todo salió bien, contento de que vimos el reino de Dios, que es justamente lo que hemos estado hablando también, ¿verdad? El reino de Dios, la manifestación del reino. Puedo decir que vimos el reino de Dios en el parto, en todo lo que fue la cesárea, en todo fue el reino de Dios manifestándose en detalles y fue muy lindo, así que estamos contentos ya de estar en casa y estar tranquilos que todo salió muy bien. Amén. Vamos a orar y partimos. Señor, gracias por tu bondad, por tu amor. Gracias porque tú siempre estás con nosotros, Señor, y quieres llevarnos a más en tu reino. Oro, Señor, para que me uses, para que, Señor, el mensaje que salga de mi boca, Señor, sea tu palabra, sean tus palabras para nosotros esta tarde, Señor. Trae todo lo que tú quieres entregar y gracias porque esa palabra no vuelve a ti vacía, sino que produce el fruto que tú deseas en nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, el título de la predicación es Renovando nuestra mente para manifestar el reino de Dios en la tierra. Y el pastor el domingo pasado compartió el mensaje, el amor inquebrantable de Dios te invita a ser parte de su historia. Él dijo que estaba enlazando la predicación, ¿verdad?, con lo que había sido la velada de Semana Santa, ¿verdad?, toda la obra que se llamaba Tú estás en la historia. Y yo vibré con la última parte de la prédica donde él enfatizó o fue súper intencional con el reino de Dios. Porque ciertamente somos parte de la historia del reino de Dios, de la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Somos parte de la historia de Dios en la tierra. Somos parte del avance del reino aquí en la tierra. El pastor enfatizó también mucho en la muerte y en la resurrección del Señor, ¿verdad? Nos compartió 2 palabras, tetelestai, que es la palabra griega que Jesús utilizó cuando dijo todo se ha cumplido, cuando estaba en la cruz. Y todos nuestros pecados, todos los pecados de la humanidad, pasados en ese tiempo, presentes y futuros, fueron consumados en ese momento en la cruz. Y Jesús dijo, tetelestai, todo se ha cumplido. Mi misión de venir a la tierra a redimir a la humanidad se ha cumplido. Y desde ese momento, todo aquel que cree en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna, producto del sacrificio que hizo Cristo. Entonces él dijo, tetelestai, todo se ha cumplido, está todo pagado, rescate completado, misión cumplida. Y luego cuando Jesús resucita, el pastor nos enseñó otra palabra en griego que es anastasis y que tiene que ver con el ascenso, con la resurrección de Cristo, pero también con el ascenso y la resurrección y el levantarnos de nosotros de una vida pecaminosa a una nueva vida en Cristo. Y ciertamente que somos transformados en Cristo, no somos las mismas personas de antes, ¿verdad? Dios va trabajando en nosotros vez tras vez, tiempo tras tiempo y va moldeando el carácter de Cristo en nosotros. No somos las mismas personas. Y aun cuando tú puedas decir, sí, pero todavía tengo luchas, sí, pero todavía hay cosas que me cuestan, pero Dios está trabajando en eso. Y en la medida en que nosotros nos sometemos a Dios, buscamos de Dios, practicamos disciplinas espirituales como la oración, leer la palabra, venir a la casa de oración, nos metemos en las cosas de Dios, Dios nos va transformando. Si nosotros nos dejamos estar y no oramos, no leemos la Biblia, solos nos dejamos estar y vemos como que retrocedemos. Pero en realidad Dios siempre está obrando. Y en la medida en que más nos metemos en las cosas de Dios, vamos a ver avances en nuestra vida desde adentro hacia afuera. Entonces, este tetelestai y anastasis está en nuestra vida. Cristo está transformándonos vez tras vez. Y
Y el pastor citó este texto que era de la predicación anterior, pero que es súper bueno este texto en Hebreos, y dice: así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y el pastor nos decía, estamos recibiendo un reino. No es que ya lo recibimos, no es que lo recibiremos, aunque ciertamente el reino de Dios tiene un componente futuro cuando se instaure completamente, pero dice, estamos recibiendo continuamente el reino. Y ese reino lo estamos recibiendo, o la iglesia lo está recibiendo, y por supuesto nosotros también, ¿verdad? Pero la iglesia en general lo está recibiendo hace 2000 años, desde el momento en que el rey del reino vino a la tierra. Y dijo, el reino de los cielos se ha acercado, está aquí. El rey del reino, Jesús, trajo el reino hace 2000 años, y ese reino ha ido avanzando y se está estableciendo en medio de nosotros. Y ciertamente va a haber un día cuando Jesús vuelva, que ese reino se va a instituir completamente, pero mientras tanto ese reino va avanzando. Ese reino va avanzando. Estamos recibiendo continuamente, la iglesia por 2000 años ha estado recibiendo un reino inconmovible. Y hoy día nosotros en el siglo XXI estamos recibiendo más y más de ese reino. Más y más revelación de Dios. Más y más de la manifestación del siglo venidero, prodigios, milagros, señales, en el hoy, en el ahora ya. Y dice, seamos agradecidos entonces por esto, porque estamos recibiendo un reino, el reino de Dios. Inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En ese reino somos transformados a la imagen de Cristo. Dejamos viejos patrones de conducta pecaminosos, errados en el blanco, y comenzamos a aprender y practicar una nueva vida en el reino de Dios. Se manifiesta la santidad, de lo cual hemos hablado, se manifiesta la integridad, se manifiesta la pureza, se manifiesta la obediencia a Dios en un aprendizaje continuo de los principios del reino. Todo porque el reino de Dios se está instaurando en medio de nosotros. ¿Quién quiere más de ese reino en su vida, en su familia? Amén. Para enfrentar los problemas, las adversidades de la vida, necesitamos que el reino de Dios se manifieste, se establezca. Y Jesús ya trajo el reino. El reino está al alcance de la mano. Viene una transformación personal entonces a través del reino, del poder de Dios. Y estuvimos el domingo pasado, oramos por los enfermos, ¿y qué ocurrió? Milagros ocurrieron, personas pasaron aquí adelante, contaron su testimonio, sanidades del alma, emocionales, del corazón, sanidades físicas, personas que estaban sufriendo de fibromialgia, problemas en el cuello y que podían mover su cuello libremente, estaban sintiendo una obra de Dios, el poder de Dios manifestado en su cuerpo físico. Una hermana de Argentina, que no sé si la vamos a ver de nuevo, ya volvió a Argentina, ¿verdad? Ella decía que tenía un problema en los ojos, en su visión, algo en la presión del globo ocular y que no le permitían subirse a un avión. Y ella decía, puedo ver sin lentes, estoy viendo y saltaba del gozo, ¿verdad? Fue una obra de Dios en medio de nosotros. Ese es el reino de Dios manifestándose en medio de nosotros. Jesús trajo el reino, Él es el rey del reino y la iglesia necesita, escuchemos esto todos, la iglesia necesita comenzar a vivir constantemente en la manifestación del reino de Dios. Necesitamos aprender a vivir constantemente, no en un ciclo de predicaciones. No que en abril del 2025 hicimos un ciclo de predicación del reino de Dios. No, constantemente, todo el 2025, todo el 2026, etcétera, viviendo en la manifestación del reino de Dios y aprovechando cada oportunidad que tenemos para orar por enfermos, para orar por situaciones imposibles, para orar por problemas financieros, para orar por restituciones familiares, para orar por relaciones rotas, que venga el poder del reino de Dios, del siglo venidero, y haga algo que solo Dios puede hacer. Que restaure la relación de los padres con los hijos y de los hijos con los padres.
El reino de Dios no es solo sanidades físicas. El reino de Dios es integral. Necesitamos comenzar a vivir constantemente en esto. Constantemente. En nuestro día a día. Como decía y predicaba el pastor Danilo hace algunas semanas, que ha estado predicándole a sus profesores. Y algunos de ellos están despertando al Señor. Necesitamos ocupar cada tiempo, sea oportuno o no sea oportuno, para predicar. Lo peor que nos pueden decir: ay, que eres fanático, ay, otra vez. No importa, pero manifestar el reino de Dios. La iglesia comenzó en un avivamiento en el Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo. Y en estos 2000 años la iglesia se ha movido en dones, prodigios y milagros. Me tocó estudiar un libro como de 1500 páginas de toda la historia de la iglesia cristiana, desde el libro de los Hechos hasta nuestros días. Y es increíble cómo la iglesia siempre se movió en prodigios, milagros. A veces con mayor intensidad, a veces con menor intensidad, pero nunca se perdió. Hubo algunas personas que desarrollaron algunas doctrinas de pensamiento donde dijeron: no, los dones ya no están vigentes, eso ya fue para la iglesia primitiva, pero siempre hubo un remanente de la iglesia que se mantuvo en esto, que se mantuvo leyendo la palabra diciendo: no, si Jesús dijo que íbamos a hacer cosas mayores de las que Él hizo, entonces esto todavía está vigente. Siempre hubo un remanente de la iglesia que se movió en lo sobrenatural. Nosotros necesitamos sumarnos a ese mover del reino de Dios. Desde Juan el Bautista, que preparó el camino del Señor, hasta nuestros días, el reino de Dios ha ido avanzando contra viento y marea, contra toda oposición humana, persecución, quemas de Biblias, así hacían tremendas montañas de Biblia y las quemaban. Regímenes humanos que son anti-Dios, anti-religión, y quemaban las Biblias, pero el Evangelio ha superado todo eso. Ha superado persecuciones porque el reino de Dios está avanzando contra viento y marea. Contra toda oposición humana y contra toda oposición espiritual. La iglesia necesita hacer lo mismo que hacía Jesús. Jesús anunciaba, enseñaba del reino, pero también lo demostraba. Entonces Jesús decía: créanme, bueno, si no me creen por lo que digo, créanme por las obras que hago. Entonces a veces las personas ya ahora, sobre todo en este siglo XXI, ¿verdad?, donde se habla del postmodernismo, donde se habla que todo es relativo, no hay nada absoluto, cada uno tiene su verdad, tu verdad es diferente a mi verdad. Pero cuando se encuentran con una verdad absoluta que es Dios, cuando se encuentran con milagros y evidencia concreta, absoluta de que Dios sigue sanando hoy día, el postmodernismo se diluye. Necesitamos un evangelismo poderoso en las obras de Dios, del reino de Dios. El pastor dijo, y citó a Bill Johnson, de la iglesia Bethel, donde está Enoch, y Bill Johnson decía algo muy interesante, que nosotros nos hemos centrado mucho en el evangelio de salvación, que se concentra en alcanzar a las personas para que tengan vida eterna, que está perfecto, pero que nos hemos concentrado solo en eso, versus el evangelio del reino, que es algo integral. O sea, buscar a las personas para la salvación, pero también que sean transformadas y que esas personas sean transformadas, luego sus familias, ciudades y naciones. No es solo salvar y acumular personas salvas, es que esas personas también sean transformadas y eso cambie familias, ciudades, naciones. Bill Johnson también dijo, el pastor, esto, dice: no debemos confundir nuestro destino con nuestra misión. El cielo es nuestro destino, pero traer el reino de Dios a la tierra es nuestra misión. Buenísimo, ¿o no? O sea, no, nos pone, pero justo en lo que debemos hacer como iglesia. Y todo lo que hacemos, desde orar por un enfermo hasta, como decía el pastor Danilo, bendecir a un niño en Acoge Dei para que pueda ser becado y estudiar gratuitamente en Educa Monte Alto, todo eso es reino de Dios. Todo eso es reino. El reino de Dios es traer justicia, es traer misericordia a los vulnerables, a los desvalidos. Todo eso es reino de Dios. Para un cristiano, para un hijo de Dios, nada es secular. No es que aquí es la iglesia, aquí está mi espiritualidad. Y en mi trabajo, no, ahí eso es aparte. No, para un hijo de Dios, todo es espiritual, todo es reino de Dios.
Entonces yo me muevo acá a la iglesia, hablo con los hermanos, oro por enfermos, pero en mi trabajo tengo que hacer lo mismo. No tengo que hacer esa separación. No es necesario. El enfoque del evangelio del reino es el dominio legítimo del Señor sobre todas las cosas, nos decía el pastor. Todo aquello que es incompatible con el cielo, ya sea enfermedades, tormentos, odio, divisiones, pobreza, miseria, debe someterse al dominio y la autoridad del rey del reino. Es un cambio de mente, un cambio cultural, un cambio religioso al reino de Dios. Y de eso yo me agarré para decir, wow, aquí necesitamos, para movernos en esto constantemente, necesitamos un cambio a nivel de nuestra mente. Y el primer punto dice así: para movernos continuamente en el reino necesitamos un cambio en la manera de pensar. Un cambio en la manera de pensar. Jesús, cuando comenzó su ministerio, dijo eso. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, Mateo 4:17, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. La palabra arrepiéntanse, ya lo hemos estudiado en algunas veces, en griego es metanoeo. Y ese metanoeo implica un cambio en el pensamiento. Hay otro versículo en Marcos 1:15 que dice: se ha cumplido el tiempo, decía Jesús. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse, metanoeo, y crean las buenas nuevas. El reino de los cielos está cerca, el reino de los cielos se ha acercado, necesitamos arrepentirnos, y ese arrepentirnos es volvernos a Dios, sí, pero es un cambio en nuestra manera de pensar. ¿Y por qué es un cambio en nuestra manera de pensar y por qué necesitamos todos estar continuamente renovando nuestra mente en Dios, ser transformados mediante la renovación de nuestra mente? Es porque el mundo, la forma en que fuimos criados, nos habla de una cosmovisión o una manera de percibir el mundo totalmente diferente al reino de Dios. Fíjense esto. ¿Qué es la cosmovisión? Que es la manera de pensar, la manera en cómo nosotros percibimos el mundo. Se refiere a la forma en que una persona o grupo cultural concibe y entiende el mundo. Cómo nosotros percibimos el mundo, incluyendo nuestro lugar en el mundo. Es el conjunto de creencias, valores, actitudes y conceptos que una persona utiliza para interpretar la realidad, su propia naturaleza y la de todo lo existente. Entonces, cuando Jesús llega y dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, y le dice metanoeo, cambien su forma de pensar, en otras palabras le está diciendo: cambien su cosmovisión, cambien su perspectiva. ¿Respecto a qué? Respecto a Dios, respecto al pecado, respecto al reino, porque el reino de los cielos está cerca. De hecho, los judíos esperaban el reino. Ellos lo único que querían era que llegara el reino para que el Mesías venga con camión y carro como un líder político y los liberara de la esclavitud de Roma en ese tiempo. Pero no sabían, esa era su interpretación, pero no se daban cuenta que en realidad el Mesías venía con el reino, pero no para liberarlos del yugo opresor de Roma, sino para liberarlos del yugo opresor del pecado. Y no era solo a ellos, era a toda la humanidad, para volver toda la humanidad a lo que fue el Génesis con Adán y Eva. Entonces, cuando se encontraron con este Mesías que era pacífico, que no quería ser un líder político, que no quería, cuando lo querían tomar como Mesías y levantarlo, dice que Jesús se fue de ese lugar porque él no quería ser levantado como un líder político, porque no era ese el rol del Mesías. Entonces, pero ellos tenían esta cosmovisión, esta manera de pensar. Y Jesús llega y dice: cambia tu manera de pensar sobre el reino de Dios, sobre el pecado, sobre mi mover en medio de ustedes. Y eso nos dice hoy día a nosotros. Para vivir continuamente en el reino de Dios y que estos milagros sigan ocurriendo, nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. ¿Y en qué? ¿Y si el milagro no ocurre? Esa no es la forma de pensar del reino de Dios.
Y si los dones ya no son vigentes, esa no es la manera de pensar del reino de Dios. Y si no es que Dios utiliza al pastor nomás, Jairo, para que me acordé de algo el domingo, pero no lo voy a decir. Ya que lo diga, ya. Que a veces tenemos una cosmovisión, forma de pensar, estructura mental, que dice solo el pastor puede ser usado para sanar a alguien. El pastor fundador. No los pastores principales ni asociados. Tenemos esa cosmovisión, una estructura mental que dice eso. ¿Por qué? Podemos sacar varias conclusiones de eso, pero no importa. Pero el Espíritu Santo que está en el pastor fundador es el mismo Espíritu Santo que está en los pastores principales asociados y el mismo Espíritu Santo que está en ti. No es un Espíritu Santo más chiquitito. El Espíritu Santo que está en un niño que cree es del mismo tamaño que de los pastores. Y a veces, ojo con esto, cuando los niños oran por enfermedades sanas más frecuentes las personas porque los niños no tienen problemas de sucederá, no sucederá, raciocinio en la cosa, no la raciocinio. Ellos creen en superhéroes, creen en lo sobrenatural, creen en esto misterioso y sobrenatural. Entonces, para ellos no es difícil creer que Dios puede sanar. Y nosotros como adultos, con el lóbulo, no me acuerdo cuál de los dos lados, somos más racionales. Entonces a veces los niños oran más por los enfermos y se sanan. Entonces el Espíritu Santo es el mismo. El poder que actúa en nosotros, que actuó resucitando a Jesús de entre los muertos, es el mismo. Entonces a veces nosotros en nuestra cosmovisión y forma de pensar decimos, no, es que tiene que orar. Entonces el domingo alguien me dijo, es que yo quería que el pastor ore. Y yo le dije, ¿pero ya oró otra persona? Sí, ya oró. Entonces confía que Dios ya hizo un milagro. Bueno, tengo yo que ir a reforzar para que... Bueno, y si no ocurrió algo y después te toca a ti orar y sucedió, gloria a Dios, ¿cierto? Al final todo el crédito se lo lleva a Dios, pero confiemos en esto. O sea, quitémonos estas estructuras, estas como visiones que son más bien religiosas y que le ponen trabas al mover de Dios, a lo que Dios quiere hacer. Entonces, ¿creo que Dios puede obrar milagros hoy? ¿Creo que Dios me puede utilizar a mí para obrar milagros hoy? ¿Creo que un enfermo de cáncer terminal puede sanar? ¿Creo que un muerto puede resucitar? Esas son puras preguntas de cosmovisión. Cómo yo entiendo, cómo yo percibo el mundo, cómo yo percibo que el reino de Dios puede obrar. ¿Creo que Dios aún puede obrar milagros de multiplicación de alimentos? Una vez escuché una historia también de la iglesia Bethel, que ellos fueron a hacer un comedor, ¿cómo se dice? Comedor solidario, no sé cómo se dice, ¿ya? Y fueron a entregar alimentos, ¿cierto? Un almuerzo gigante y tenían ciertos peroles o para cocinar y no paraba de salir el alimento. Eran como, no sé, legumbres y no paraba y nunca bajaba la cantidad de legumbres que había y dieron, no sé, pues iban preparados como para dar a 300 personas y al final dieron a 500, 600 personas porque no paraba de salir las legumbres cuando estaban sirviendo. Muy parecido a lo que fue la multiplicación de pan y peces. Entonces, nosotros mismos, en nuestra cosmovisión, podemos estar limitando el obrar del reino de Dios. Y tenemos que salir de eso y tener un metanoeo, un cambio a nivel del pensamiento. Y todos nosotros lo necesitamos. Yo no estoy aquí predicando porque a mí ya eso no me pasa. Eso también me pasa. Y algunos de nosotros podemos estar influenciados por cosmovisiones científicas. Yo estudié en una carrera científica donde todo hay que probarlo en laboratorio, hay que ver los microorganismos en laboratorio y toda la cosa. Entonces a veces podemos tener esta cosmovisión científica donde todo debe ser medido, probado, y si yo no pruebo, si ese milagro hay que probar si realmente es milagro y si se mantiene en el tiempo, aunque está bien chequearlo, pero no ponerle trabas a lo que Dios está haciendo. O una cosmovisión, como les decía, posmodernista, donde todo es relativo y cada uno tiene su verdad y no hay una verdad absoluta. Entonces, todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios pueden ser estas cosmovisiones que chocan con la del reino de Dios. Y eso hay que llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo y someterlos a Cristo. Amén. Ahora,
Si tú quieres ver cuál es tu cosmovisión, o si crees en todas estas cosas o no, o si necesitas que el Espíritu Santo trabaje a nivel de tu mente, lo que podemos hacer es ver lo que hacemos, no lo que decimos. Porque yo dije acá, creo que un muerto puede resucitar, y todos dijeron, amén, lo decimos, ¿verdad? Amén. Amén, lo creemos, amén. Pero ¿qué hacemos cuando estamos frente a alguien que perdió la vida? Si lo primero que hacemos es orar por ese muerto, nuestra cosmovisión está bien. Si ni nos acercamos, entonces necesitamos un poco más del reino de Dios. ¿Ya? Va en lo que hacemos. ¿Ok? Va en lo que hacemos. Si quieres autoexaminarte y ver cómo está tu cosmovisión, ve lo que haces. Se te enferma alguien en la familia. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Oras o le das piretanil? ¿Qué haces? Si oras primero, estás teniendo cosmovisión del reino porque estás diciendo, Señor, yo creo que tú puedes hacer algo. Si no pasa nada, puedes orar y orar y orar y darle. Pero no sé si me entienden esta fineza, ¿ya? Ok, tenemos que ver lo que hacemos. Y ahí va a haber una respuesta de nuestra cosmovisión. Entonces el Señor dice, metanoeo, cambien su manera de pensar porque el reino de los cielos está cerca. ¿Ya? Ok. Bueno, aquí puedo decir, tenía un testimonio aquí anotado, que hace años atrás yo fui confrontado en mi cosmovisión del reino porque una tía muy cercana le dio cáncer, grado 4, metástasis, así mal, estaba desahuciada médicamente y le daban solo algunos meses de vida, así muy mal. Y le conté al pastor llorando, pastor, así mal, yo estaba muy destruido por lo que le estaba pasando a esta tía. Y el pastor, recuerdo que me abrazó y oró muy corto y dijo, Señor, auméntale la fe a Carlos. Solo fue eso. Y saben que fue algo tan poderoso, yo sentí así, ¡pah! Así como que se encendió algo en mí. Y después de eso, al otro día yo comencé a llamarla todos los días. Y la llamaba por teléfono, ella vivía en otra ciudad, y todos los días le decía, tía, vamos a orar, en el nombre de Jesús, vamos a orar y vamos a echar fuera este cáncer. El pastor oró por mí, me dijo que aumente la fe y yo sentí. Entonces, y empecé a orar así todos los días, habrán sido unos 4 meses, estar orando así, constantemente. Y de repente, en sus controles que tenía en Valdivia, vieron que el cáncer comenzó a bajar de grado 4 a 3, de 3 a 2, de 2 a 1, y el cáncer y los tumores que tenía se le encapsularon. Y tuvo una vida, Dios le regaló, de meses que le daban, Dios le regaló 13 años de vida. 13 años de vida. Y ella falleció hace un tiempo atrás, hace unos meses atrás. Pero Dios le alargó la vida, 13 años le dio. Y Dios se movió y Dios confrontó mi cosmovisión, oramos sin cesar y Dios hizo un milagro. Entonces tenemos que hacer estas cosas que son locas, familia, para ver el reino, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedo cambiar mi cosmovisión y renovar mi mente? Y aquí tenemos 2 versículos que nos hablan de esto. Efesios 4, 22 al 24 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. La vida que antes llevaban, la vida sin Cristo, la vida con otro tipo de entendimiento, de cosmovisión, de ver al mundo, de ver a Dios, de ver el pecado, no me importaba, rebelión con Dios, no me importaba, la vida que antes tenían, ¿ok? Se les enseñó que debían quitarse eso, esa vieja naturaleza, esa vieja forma de vivir, esa vieja forma de entender a Dios, la cual está corrompida, y ser renovados en la actitud de su mente. Ahora, ¿cuál es la forma en que nosotros podemos renovar nuestra mente? Es con la palabra de Dios. Si yo tomo la palabra de Dios, medito la palabra de Dios, dejo que la palabra de Dios me muestre la verdad
la verdad absoluta, la verdad de Dios, me muestra esa verdad y yo la tomo y la encarno, la hago parte de mi vida, yo voy a ir siendo transformado poco a poco a una cosmovisión del reino. Si yo no interactúo con la palabra de Dios, estoy lejos de que mi cosmovisión cambie. Voy a seguir con los mismos patrones de conducta antiguos, con la vieja naturaleza, con la vida que antes llevaba. Voy a seguir en eso porque no voy a tomar la Biblia, que es la palabra de Dios para mi vida, y no voy a dejar que me transforme. Es simple, pero no sé por qué no pasamos tiempo en la Biblia. Es tan simple, pero a la vez nos cuesta. Luchamos con nuestra carne de pasar tiempo con el Señor en la Biblia, hablando con Él, meditando en la palabra. Para ser renovados en nuestra mente necesitamos la palabra. Ponerse este ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios. Es como el Carlos carnal, ¿verdad? Así como pecaminoso, feo, malo. Y que a través de la Biblia este Carlos se va transformando en un Carlos espiritual, que es como el Carlos que Dios siempre soñó en Cristo. Un Carlos renovado, un Carlos amoroso, un Carlos que se mueve en lo sobrenatural, un Carlos súper buen esposo, súper buen papá. Todo el mejor prototipo de Carlos parecido a Jesús es lo que Dios va haciendo en nosotros, en la medida en que somos transformados en nuestra mente por la palabra. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero nosotros tenemos que tomar la mente de Cristo que está en la palabra, cómo es Cristo, leer los evangelios y pedirle al Espíritu Santo que vaya transformándome a la imagen de Cristo. Y después otro versículo que está en Romanos 12, 1, 2, que dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Wow. Cuando dice no se amolden al mundo actual, es no se amolden a la cosmovisión, a la forma de pensar, a la forma de entender que tiene este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Con qué? Con la palabra. Porque la palabra me muestra toda la verdad. Y Dios ya hizo, cuando yo acepté a Cristo, ya hizo una obra a nivel de mi espíritu. Pero yo necesito aprender lo que hizo Dios a través en mi espíritu, a través de la palabra, y tomar eso para mi alma, para mi corazón, para mis emociones, para mi cuerpo físico, ¿verdad? Y moverme en las obras del reino. No se amolden. No agarren el molde del mundo, como cuando cocinan, ¿cierto? Hay un molde. No agarren ese molde y lo pongan en su vida. Ese molde del mundo no. Agarren el molde del reino de Dios y ese sí, a ese sí amóldense, pero no al del mundo. ¿Cómo podemos, cuando hablamos de santidad hace semanas atrás, cómo podemos ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? A través de la renovación de nuestra mente. ¿Cómo podemos andar en santidad y ser fieles al Señor? A través de la renovación de nuestra mente. ¿Y cómo? Con la palabra. Ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Es un acto que viene de Dios, es algo espiritual, algo que el Espíritu Santo hace, pero que va de la mano con creer y poner en práctica la palabra. Si no conozco la palabra, difícilmente voy a poder renovar mi mente. Esto es algo que Dios hace. John Wimber, el fundador de la Viña, decía esto: lee tu Biblia, créela, cree lo que está ahí escrito y luego ponla en práctica. Léela, pasa tiempo en la palabra, cree lo que está ahí escrito, el Señor va a infundir fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra, y luego ponla en práctica. Porque esa es la única forma que no se te olvide y la forma en que tú encarnes y veas lo que Dios puede hacer a través de ti. Estaba hablando con Enoch en estos días y él me dice que en Bethel hablan mucho de la viña, hablan mucho del movimiento de la viña y hablan mucho de John Wimber, porque Bethel en los años 80 fue impactada por el movimiento de la viña, porque la viña a través de John Wimber y el liderazgo y todos los pastores se movían en prodigios, señales y milagros.
Y John Wimber una vez fue a una conferencia de la viña y dijo, wow, esto no lo había visto nunca. Y luego a través de lo que tomaron de la viña, ellos hoy día son lo que son. Y ellos honran mucho el movimiento de la viña. Entonces no tenemos que perder esta herencia espiritual que hay en nosotros, familia. Nosotros en lo último de la tierra, ¿cierto? En Puerto Montt, en el sur de Chile, una viña, Puerto Montt, tenemos una herencia espiritual tremenda. De prodigios, milagros y señales de este movimiento que fue fundado, que ciertamente no es de la viña, esto es de la iglesia de Cristo, ¿verdad? De la iglesia primitiva. No le pertenece a la viña ni tampoco le pertenece a Bethel. Eso es el movimiento del reino de Dios a través de la iglesia. Pero también hemos tenido estos mentores, ¿cierto? O pastores que Dios lo usó. Porque Dios está llevando a la iglesia a nivel global a moverse en los prodigios, señales y milagros. ¿Para qué? Para testificar y para que venga un avivamiento, el más grande que se ha visto jamás en la tierra. Un avivamiento global, donde toda la iglesia se active. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo renueve nuestra mente mediante leer la palabra, creer la palabra y actuar conforme a la palabra. Y los santos cada uno de nosotros tenemos que ser entrenados en esto. Tenemos que ser entrenados en esto, familia. Esto no es para una serie de prédicas, esto es para ser entrenado en esto. Y hoy día quiero dar la primicia que estamos preparando el nivel 3 de crecer, y el nivel 3 de crecer que se va a lanzar el otro año en el nombre de Jesús, va a tener una escuela del ministerio del reino, para que todos nosotros aprendamos a movernos en prodigios, dones, señales, maravillas. Para que esto sea la cultura de nosotros, movernos en esto. Uno de los grandes impactos que ha tenido Bethel es que ellos crearon una cultura en torno al reino de Dios. Entonces no es solo un ciclo de predicaciones, ellos se mueven constantemente en una cultura del reino de Dios. Entonces cuando los jóvenes que estudian ahí como Enoch salen a trabajar, van a los restaurantes, están ahí de camareros sirviendo y de repente están ahí y están las personas comiendo y el mesero que estudió en Bethel le dice, disculpe, tengo una palabra de Dios para usted. Y ¡pa! Y la ciudad de Redding es impactada por jóvenes encendidos por Dios que han sido entrenados, y necesitamos entrenarnos, y se mueven naturalmente, sobrenatural. En los restaurantes, en los hoteles, en estacionamientos, donde sea, mostrando el reino de Dios. Necesitamos mostrar el reino de Dios, porque las personas van a creer ya no solamente por anunciar el reino de Dios, sino por demostrarlo, con prodigios, milagros y señales. Y eso está disponible para la iglesia, pero tenemos que cambiar nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver el reino de Dios, tomar nuestra Biblia, leerla, creer y actuar. Amén. Amén. Ok, y termino con estos 3 pasajes bíblicos donde Jesús envía a sus apóstoles justamente a hacer lo que Él ya les mostró que hacía. Le dice, ya, ahora les toca a ustedes, vayan. Así que nuestra misión, como punto 3, es manifestar el reino de Dios aquí y ahora, continuando el ministerio de Jesús. Y aquí tenemos Mateo 10, 7 al 8, que dice, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. Le dijo Jesús a sus apóstoles enviándolos. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, así como algo casual, ¿no? Así como algo normal. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra. Otra versión dice, limpien de su enfermedad a los que tienen enfermedad en su piel. Expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, délo gratuitamente. Eso es lo que tenemos que hacer, familia. La iglesia tiene que moverse en lo sobrenatural. La iglesia hace 2000 años partió en un avivamiento, se mantuvo en un avivamiento, un remanente en esto de las obras del reino, y tenemos que agarrar esto y no soltarlo, porque es nuestra herencia como hijos de Dios, como embajadores del reino de Dios. Y si luchamos con, pero no sé si pasará, no sé si Dios me puede usar, esa cosmovisión tiene que cambiar. Y lanzarnos. ¿Amén o no amén? El domingo ya vimos milagros. Solamente hay que lanzarse y hay que hacerlo. Después, dice en Marcos 6,
del 12 al 13, dice que los 12, luego que Jesús lo envió, los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera, a que cambiara, metanoeo, a que cambiara su forma de pensar respecto del reino de Dios. También expulsaban a muchos demonios, muy bien, y sanaban a muchos enfermos, muy bien, lo estaban haciendo los apóstoles, ungiéndolos con aceite. ¡Wow! Y luego en Lucas 9:6 dice algo similar. Así que partieron los apóstoles y fueron por todas partes, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a la gente. Esto es lo que hicieron ellos. Y sabemos lo que después pasó en el libro de los Hechos, lo que nos decía el pastor, que hasta la sombra de Pedro sanaba. Que a Pablo le traían la ropa de los enfermos no estaban ahí presentes, y con tener la ropa del enfermo y orar por la ropa de los enfermos, la gente se sanaba en otros lugares. Eso es la herencia para la iglesia y tenemos que leerlo, creerlo y hacerlo. Amén. Amén. Ok. Oremos entonces, ¿ok? Quiero invitar a los músicos que puedan pasar, por favor. Y yo le pregunté al pastor, le dije, pastor, lo que usted hizo el domingo, ¿qué hacemos? ¿Seguimos replicándolo? ¿Seguimos haciendo un llamado para orar por enfermos? Y el pastor, ¿qué me dijo? Sí, hijito, dele nomás. Entonces lo que vamos a hacer ahora es poner en práctica esto. Si has venido acá, ¿hay alguna situación, alguna dolencia física? Si estás enfermo, si hay alguna situación quizás emocional por la que estás atravesando, algún duelo, alguna situación difícil, complicada, quiero que en este tiempo que vamos a tener para adorar, mientras adoramos, puedas pasar adelante y nosotros vamos a orar por ti. Los pastores, el equipo de administración, vamos a orar por ti y simplemente vamos a pedir que el reino de Dios venga sobre tu vida. Quizás Dios nos dé alguna palabra para ti, pero pedir que el reino de Dios se manifieste en tu vida y pueda traer restauración, pueda traer sanidad, pueda traer liberación, pero que veamos el reino de Dios manifiesto, amén. Y el pastor me decía igual, vamos a comenzar a grabar en video todos los testimonios de lo que Dios vaya haciendo, porque eso va a aumentar nuestra fe y vamos a ver que Dios se mueve los miércoles, los domingos en la mañana, los domingos en la tarde, pero Dios se mueve. Dios se mueve, se va a mover en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra familia, pero Dios se va a mover. Y vamos a ir documentando todo esto para la gloria de Dios y para que su nombre sea conocido y para que la gente que aún no lo conoce venga a sus pies y sea transformada. Amén. Entonces quiero pedirte que después de orar, voy a orar cortito, que puedas pasar adelante si hay alguna situación que te aqueja esta tarde, si hay alguna situación que quieres exponer delante de Dios y podemos orar por ti. Sería bueno que pases, no te quedes atrás si hay algo que está sucediendo en tu vida y que necesitas oración, ¿ya? Ok, vamos a ponernos de pie, familia, y voy a orar. Señor, nos exponemos a tu presencia y no queremos perdernos nada de lo que está prometido para nosotros en la Biblia, nada, Señor. No queremos solo algunas cosas de la Biblia, de tu palabra, de la verdad. No queremos solo ciertas partes de la Biblia o queremos creer y practicar solo ciertas partes, sino queremos toda la herencia que tú tienes para los santos, toda la herencia, Señor, y queremos, Señor, ver y desarrollar esta cultura de avivamiento, Señor. Gracias por este segundo año de avivamiento con entendimiento, que es intercesión para transformación. Gracias por este segundo año porque de manera intencionada estamos buscándote, Señor, para que te muevas y tu reino sea manifestado en medio de nosotros. Y queremos ver más de ti, Señor, más de tu reino manifestándose en medio de nosotros, en situaciones imposibles, en situaciones donde solo tú podías hacer algo y que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros, Señor. Queremos ser de aquellos que hacen que las cosas sucedan, no de aquellos espectadores que miran de lejos cómo tu reino avanza, sino ser parte de aquellos que estuvieron en la brecha para que tu reino sea manifestado aquí en el sur de Chile, en Puerto Montt, y Señor, y de aquí a las naciones, en el nombre de Jesús.
Así que, Señor, si alguien ha venido esta tarde, Señor, con algún quebranto, con alguna situación de enfermedad, alguna dolencia, Señor, algo que la aqueje a nivel de su alma, de sus emociones, alguna situación adversa que está pasando hoy día, queremos tener esta instancia para orar unos por otros, Señor, y ver tu reino manifestado en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, mientras te adoramos, Señor, con fe, creyendo tu mover, queremos hoy día orar, Señor. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia. Quiero invitarte, si hay algo de las que mencioné, hay algo que el Espíritu Santo está trayendo a tu mente, quiero que por favor puedas pasar, porque este es el mejor momento que Dios tiene para ti, para hacer un milagro, para hacer una obra. No te quedes en tu puesto mientras adoramos, ya sea algo físico, sea algo del alma, emocional. Ahora es el momento. Y quiero pedir a los pastores y equipo de administración que podamos pasar ahora por nuestros hermanos mientras adoramos.